Entonces, dentro del árbol de la vida, naturalmente que todo esto para poderlo entender correctamente tenemos que aprender un poco de las letras hebreas. En en la estructura del árbol de la vida, nos vamos a detener un poquito en las palabras que corresponden al nivel intelectual. El nivel intelectual del árbol de la vida, que sería lo que está aquí. Entonces, lo primero es la corona, que en hebreo es Keter, y si nos fijamos un poco en las letras hebreas, lo vamos a tomar luego, los valores inclusive de las letras hebreas. Entonces, Keter sería la corona. Luego, bajamos hacia la derecha, viene la sabiduría, Jochma en hebreo. Aquí comenzamos un poquito a ponerles ciertas características, ciertas figuras, ¿no? Cierta simbología. Jochma en hebreo simboliza o está relacionada con el principio llamado sabiduría, llamado padre. Es decir, Jochma es lo que se le conoce como el principio padre o principio masculino. Binah, a la izquierda, es el entendimiento, y si es que a la derecha está un padre, ¿qué estará a la izquierda? Debe estar lo opuesto, que es una madre. Entonces, desde el punto de vista espiritual, existe también este equilibrio. Un padre, tiene que haber una madre, ¿no? Y me atrevo un poco a decir que debido a que en la Biblia nosotros solamente encontramos, en la parte literal, encontramos a Dios como un varón de guerra, ¿cierto? Le encontramos llamando él o llamamos, creemos Dios en una parte, un atributo masculino solamente. La parte femenina del creador está escondida en realidad, y sí existe. Entonces, puesto que no está literalmente, no aparece un atributo femenino del creador, la Iglesia Católica dijo, bueno, aquí me falta la mamá. Y aparece con una virgen que es la madre de Dios, ¿no? Pero esto es solo como para explicar un poquito esta falta de equilibrio, digamos. Pero cuando estamos hablando de padre y madre, no estamos hablando en términos sexuales como nosotros, ¿no? Estamos hablando en términos espirituales, son principios. Principio padre, principio madre, ¿sí? Son principios espirituales, el principio, digamos, el principio de dar y el principio de recibir, que están dentro de nosotros. Y digamos también son parte del pensamiento, de nuestro pensamiento. ¿Cómo inicia nuestro pensamiento? Nuestro pensamiento inicia con una chispa, ¿cierto? Esa chispa como que se me prende el foco, y eso de hecho dibujan en los dibujos, en ciertas caricaturas, ¿no es cierto? A alguien se le prende el foco y es símbolo de que se le vino una idea, ¿cierto? El pensamiento inicia con una idea. Pero esa idea está flotando en el aire. Estoy pensando y no le doy todavía solución a este pensamiento, a esta idea genial que tengo. ¿Qué necesito para que esta idea pueda ser útil? ¿No? Necesito de este atributo femenino, ¿sí? Que es el pensamiento, el entendimiento, que me hace poner la idea, los pies sobre la tierra. Cuando tengo una idea brillante, digo yo, ¿no? Se me ocurre algo, un negocio, por ejemplo. Ah, yo puedo hacer esto. Y después le contamos a nuestra esposa y nuestra esposa dice, ¿y con qué plata?
¿Con qué plata vas a hacer? Ah, o no, y si le hacemos de esta forma, mira, le ponemos, podemos hacer esto por aquí con estos recursos que tenemos. Ese proceso de la idea, ese proceso de la sabiduría, se le conoce como el entendimiento o la inteligencia. Imaginemos qué es la inteligencia, por ejemplo, desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista militar, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es ordenar la información, el orden. Cuando yo tengo una información, tengo que comenzar a ponerle cierto orden para que la información sea útil, porque si no, la información no sirve para nada. Ya cuando he ordenado la información, entonces comienzo a poner manos a la obra. Cuando ponemos manos a la obra, comienzo a ejecutar esas ideas, a ponerlas por práctica, a crear, y allí puedo cometer errores. Pero cuando comienzo a producir, ese comenzar a producir se le llama da'at, o se le llama el conocimiento, la experiencia de todo lo que estoy haciendo. ¿Y la experiencia qué es? La experiencia al inicio va a ser un montón de fallas. ¿Por qué? Porque no nos sale todavía. Por ejemplo, cuando quien creó, ¿cómo se llama el sabio que creó el bombillo eléctrico? Cuando él creó el bombillo eléctrico tuvo que probar más de 1000 veces para que una vez que le hace pasar la electricidad, ese bombillo no se rompa. Y lo que ocurría es que al inicio le prende y plum, explotaba. Explotaba. Y él tenía que seguir desarrollando bien esa idea, afinando la idea, hasta que después, ya cuando la última vez prendió el foco, ya se quedó prendido mucho más tiempo. A ese da'at, a ese conocimiento, se le conoce como el principio hijo. El principio hijo, que es el que aparece después de que padre y madre se unen, después de que la sabiduría y el entendimiento se han echado a andar y comenzamos a producir, a echar a andar las ideas y a ejecutarlas. Entonces, esa experiencia que adquirimos se le llama hijo. En la espiritualidad, este hijo es el que representa a Yeshua, el conocimiento, porque es lo que nosotros comenzamos nuestras experiencias espirituales, comenzamos a desarrollarlas. ¿Para qué? Para acercarnos al Creador. De hecho, por eso es que el Creador o el conocimiento está justo en esta parte intelectual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esas ideas tienen que ser ejecutadas sobre nuestras sefirot emocionales. Cuando comenzamos a trabajar sobre nuestras sefirot emocionales, echándole a andar nuestro pensamiento, comenzamos a ordenarlas y ahí estamos creando el hijo. A eso se le conoce como la venida de Mashiach. Bueno, esto como una introducción. Ahora, veamos qué pasa. Y de hecho, toda esta parte va a ser una introducción porque no vamos a hablar directamente, ¿no? No vamos no estamos todavía en capacidad todos de entender lo que estamos poniendo aquí, pero si es que nos damos cuenta un poquito sobre las mismas letras que he puesto en el slide anterior, en la presentación, el cuadro anterior, ¿no? Si sumamos Jochma, la sabiduría, más Binah, el entendimiento, y más Da'at, el conocimiento en hebreo, estos valores, cada uno de estos, Jochma vale 73, Binah 63 y Da'at 474. Si a estos tres le sumamos la Torah vale 611, ¿sí? Si le sumamos Torah, Jochma, Binah y Da'at, es decir, si sumamos los atributos intelectuales que sin la palabra de Dios no sirven,
¿sí? Para esto tenemos que seguir de acuerdo a la estructura de la Torá, la estructura de la palabra de Dios. Si es que sumamos estos 4 valores, tenemos un número, el número 1225. Bueno, ¿qué es el 1225? Nada. Y desde luego aquí, para quienes no les gustan mucho las matemáticas, inclusive esto es una invitación a que logremos entender mejor las matemáticas. ¿Por qué vamos a entender mejor las matemáticas? Porque ahora les vamos a mirar desde otro punto de vista. Las matemáticas vistas con dibujitos. Entonces, por ejemplo, 1225. Cuando me enseñan en la escuela, ¿qué es un número cuadrado? El número cuadrado es aquel que tiene una raíz que se multiplica a sí mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es el 16? El 16 es un número cuadrado, ¿por qué? Porque es 4 por 4, 16. Pero no hemos pensado por qué le llaman, por ejemplo, cuadrado. Cuadrado viene precisamente porque forma un cuadrado. Si es que nosotros nos damos cuenta, este 1225, por ejemplo, es igual a 35 por 35, pero esto forma una figura del lado 35 por 35. Entonces, el cuadrado, este número 1225 es un cuadrado, ¿por qué? Porque es un cuadrado que tiene del lado 35. En la misma forma, si es que pensamos que existen cuadrados, también hay números que son triangulares. Ya vamos a explicar algún ratito después el triángulo, ¿qué es un triángulo? O hagámosle para que podamos entender un poco mejor. El triángulo más sencillo. Si tomamos 3 monedas, esas 3 monedas las agrupamos. ¿Y cuál es la forma más compacta de las 3 monedas? Es un triángulo. Una moneda arriba y 2 abajo. ¿Cierto? Y si decimos cuánto tiene de lado cuánto mide cada lado, damos el número de monedas por lado y decimos el triángulo que tiene 3 monedas tiene 2 por cada lado, ¿cierto? Entonces, el triángulo de 2 es igual a 3. Un poquito, no les puedo mostrar ahorita porque no tengo el slide, pero ya les voy a mostrar luego. Entonces, si es que miramos desde el punto de vista geométrico y matemático, Adam está formado por estas letras. Adam es el triángulo de Adán, solo como una idea por ahora. El triángulo de Adán más el triángulo de Eva, si es que les ponemos como que fueran figuras. 2 triángulos, el triángulo de Adán más el triángulo de Eva, forman el triángulo o forman, digamos, Adán es 45, sería el triángulo de 45 más el triángulo de 19, dan justamente 1225. Es decir, cuando la Torá está hablando del jardín del Edén, de Adán y Eva, y está hablando también de eso, inicia en el principio que es la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento que deben ser adicionadas a la ley de Dios. ¿Para qué? Para que esta unión entre Adán y Eva sea productiva, para que sirva para algo. O sea, si es que los dos no producen la sabiduría, no producen el entendimiento y no producen el conocimiento por medio de la Torá, entonces simplemente vivimos por vivir. Y vivir por vivir es estar muertos. Pero cuando producimos sabiduría a través de la Torá, producimos sabiduría, entendimiento y conocimiento, entonces tenemos vida. Y por eso dice vida en abundancia. Veamos los triángulos. Los triángulos que estábamos hablando hace un ratito. ¿Cómo se forman los triángulos? Si tenemos moneditas, por ejemplo, una moneda más 2 moneditas más abajo serían 3. Y ese sería un triángulo por sí solo de las 3 monedas. Si vamos sumando una monedita más hacia abajo, sería
3 monedas abajo, después 4 monedas abajo, después 5 monedas abajo, vamos formando un triángulo que se va agrandando cada vez, ¿no es cierto? Entonces, el triángulo, la fórmula de encontrar el número de monedas de un triángulo es igual a la suma del lado más 1 sobre 2. Es decir, el triángulo de n, digamos el triángulo de 5, por decir. El triángulo de 5 es igual a 5 por 6 sobre 2. Y así sé qué número de moneditas necesito para formar un triángulo. Esto es un poco para entender lo que vamos a ver después. No se asusten, vamos a ver algo. El Génesis que nosotros conocemos, Bereshit 1, en realidad tiene esta forma triangular y con un poquito de procesos que hacemos ahí, podemos lograr construir este triángulo. Este triángulo que es el triángulo de todas las letras, de los valores de las letras hebreas. En el primer verso existen 7 palabras. Y por lo tanto, esas palabras, el número total de letras es de 28. Y cada valor de cada letra les vamos sumando hasta sacar un número. Y así construimos un triángulo. Pero lo curioso es, y ahora no les voy a mostrar la forma en que sale, sino lo curioso es cómo este triángulo dentro de sí aparecen números que son para nosotros muy impresionantes. ¿Cuál es el primer número más impresionante que tenemos ahí, al frente nuestro? El 666. Aparecen 3 veces 666. Y nosotros decimos la bestia. Sí, no, en la Torah no hay ninguna bestia. No habla de bestias. No habla de esos monstruos que van a destruir ni cosa por el estilo. No, está hablando de cosas espirituales, en sentido espiritual. Entonces, este triángulo es la representación numérica y geométrica del primer verso de la Biblia, que contiene muchísima información. Y si ustedes recuerdan, el Génesis 1.1, que es lo que llamamos creación, está enlazado directamente con el fin, con el 666 que habla el Apocalipsis. Y se acuerdan que dijimos unos minutos atrás que el final está enlazado con el principio. Es decir, el Génesis ya hablaba de un 666, de una bestia, si se quiere, sí, pero no en el sentido que parece que habla el Apocalipsis. Es decir, el Apocalipsis no es el único que habla de este número. Es también el Génesis, desde el principio que se habla este Génesis. Pero para poder entender el Apocalipsis, tenemos que entender qué significa, qué dice este primer verso. Y así, de esta forma, no asustarnos. Y entonces aquí hay muchas cosas, muchas medidas que ustedes pueden ver relacionadas con este 666 y el número 703, que también les explicaré algún momento. Pero si vamos a la estrella de David, la estrella de David ya no tiene solo 3, ahora tiene 6 veces el número 666. Fíjense ustedes. Y de aquí, esta estrella de David, está tomada de el análisis de los versos en donde dice que con sabiduría creó Dios los cielos y la tierra, que está escrito en Proverbios. Entonces, no debemos asustarnos por lo que nos dicen. Nos dicen que hay el número de la bestia y que después no vamos a poder comprar ni vender y que va a ser el mundo todo un caos y todo eso, pero en realidad está hablando de nuestra interioridad, ¿no? Y esa estrella de David, dentro de la estrella de David hay algo en blanco que es de 541, que también es otra estrella de David. Pero ese 541, ténganle presente, si quieren anótenle por ahí algún ratito, lo vamos a ver, corresponde a Israel. La estrella de David está rodeando a Israel con 6 veces el número 666. Y el número 666 en realidad es un número hermosísimo. Entonces, el 666 protege a Israel.
¿Por qué? Porque el 666 en realidad es la máxima iluminación de la luz. Entonces, esto como para introducirnos en estos temas de una visión diferente de lo que es en realidad la Torá. La Torá que parece que fuera un montón de historias y que por allá son preceptos y que cosas que tengo que hacer y que no hacer, o castigos y recompensas. Todo esto en realidad en su interioridad está describiendo un mundo maravilloso, inclusive científico. Vamos a ver, cuando decimos, utilizamos la palabra Kabbalah para este conocimiento de la interioridad de la Torah. La palabra Kabbalah en realidad también podemos analizarla desde el punto de vista numérico, ¿no? Si es que Kabbalah, que simboliza la interioridad de la escritura, no es magia, no es ocultismo, no es nada malo que parezca terrible ni cosa por el estilo. La Kabbalah es el estudio de la interioridad de la Torá, nada más. Esta palabra Kabbalah tiene el valor de 137. Bueno, pero ¿y qué es el número 137? ¿Ah? ¿Qué podemos decir de un número? Nada, no mucho. A ver, comencemos a analizar los números para encontrarle la belleza de los números y a ver si de a poco por lo menos me gustan. ¿Qué ocurre con el número 137? Si sumamos los dígitos del número 137, me da 11. Híjole, y ya estábamos hablando de 10 hace un rato, ¿no es cierto? El 10 era sagrado. ¿Pero qué es el 11 entonces? Después de lo sagrado viene algo mucho más grandioso, mucho más profundo. A eso corresponde el número 11. Vamos a ver. Si es que sumamos la sabiduría más lo que se conoce como profecía, en este caso sabiduría vale 73 y profecía, nebuá, vale 64. Entonces, vemos que la Kabbalah es igual a la sabiduría más la profecía. Cuando hablamos de profecía, no estamos hablando de los eventos que van a ocurrir aquí en el mundo externo, ¿no? Estos que cierran los ojos y dicen que Dios profetiza de que va a ocurrir mañana tal o cual desastre ni cosa por el estilo. La profecía, correctamente entendida desde el punto de vista de la interioridad de la Torah, son los acontecimientos internos en mi interioridad, esas maravillas que van a irse revelando. Ahora, si es que regresamos un poquito lo que nosotros comenzamos a analizar al inicio de la Biblia, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuál tierra estaba desordenada y vacía? Mi propia tierra, ¿no es cierto? Mi tierra estaba desordenada y vacía y es necesario ponerle orden. El desordenado en hebreo se llama tohu. Entonces, analicemos un poquito ahora esta palabra tohu en hebreo, que se escribe en hebreo de esta forma y tiene el valor de 411. ¿Pero qué es 411? Si le dividimos para 3, aparece otra vez el número 137. ¿Qué significa? Que el origen o el punto de partida para todo es el caos. Sin el caos no puede haber el desarrollo, no puede haber la evolución. Y sin el caos, sin conocer el caos, no podemos llegar a conocer perfectamente la luz. Veamos por qué. En gematria completa, o lo que se conoce como relleno, que también podemos comenzar a estudiar un poquito luego, cuando desarrollamos la palabra luz, ¿no? La palabra luz, perdón, aquí es cuando dice,
cuando dice Yehior, Vayehior, en el principio, que dice, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz, es 1370. ¿Sí? Cuando hacemos en gematria completa esta frase, rellenamos las letras, que hay que aprender un poco las reglas de lo que se llama la numerología o gematria hebrea para poder completar las letras. Entonces, rellenamos estas letras y aparece el número 1370. Pero 1370 es otra vez 10 veces 137. Es decir, ¿qué era el número 10? El número 10 es ya lo sagrado, o lo completo, ¿cierto? Y el 137 era Kabbalah. Entonces, la luz es el potencial que tiene la Kabbalah de 10 veces adquirir o pasar por el proceso de conocer la luz. 10, o sea, 10 veces o las 10 sefirot, llegar o tener conocimiento de las 10 sefirot del árbol de la vida para conocer la luz. Porque ¿dónde está la luz? La luz está arriba y nosotros estamos abajo, acá, en la oscuridad. Entonces, llegamos al punto en donde que estábamos tratando de buscar dónde está el tesoro. ¿El tesoro en dónde está? Nos planteamos al inicio que el Creador quiere jugar con nosotros a las escondidas o nos da una tarea de encontrar un tesoro o de encontrarle a Él. Y tenemos que buscarle a Él. Y entonces volvemos a la conclusión esa de ahí, el tesoro está dentro de mí. Y aquí pongo un pensamiento también de Mario Sabán que dice, aunque uno lea miles de libros, el verdadero libro está dentro de ti. En otras palabras, la Torá está dentro de ti, porque cada uno escribe su propio libro todos los días de su vida. En definitiva, cada uno de nosotros está escribiendo su propia Torá. Cada uno de nosotros está escribiendo el libro de la vida dentro de sí mismo, en su propia interioridad. Entonces, con esta parte finalizamos una introducción muy rápida para tener una idea de qué podemos estudiar desde el punto de vista de la interioridad de los escritos, conociendo el hebreo, conociendo las letras, conociendo un poquito de los números. Entonces, cuando aprendemos esto en la interioridad, nos abrimos al conocimiento de todas las ciencias, porque todas las ciencias me deben llevar a lo mismo, al Creador. Todas las ciencias me deben llevar ¿a qué? A la unificación. Todas las ciencias me deben llevar ¿a qué? Al conocimiento propio mío. Todas las ciencias me deben llevar ¿a qué? A ser valiente. Porque ¿quién es valiente? El que se conquista a sí mismo. No es el que conquista el mundo, no es el que conquista a los demás, sino el que puede conquistarse a sí mismo.